El legado de Pablo Ráez, el joven de Málaga que luchó para aumentar el número de donantes de médula ósea, ha llegado a nuestra ciudad. El director del Centro de Transfusión de Melilla, Miguel Ángel de las Nieves, explica que lo habitual es que hubiera entre 40 y 50 donantes de médula ósea en la ciudad. Pero estas cifras han cambiado en el último año. Se ha duplicado el número de personas que desea donar y afirma que esto tiene que ver con el impulso que dio este joven malagueño concienciando sobre la importancia de esta acción. En Melilla no se hacen trasplantes de médula, pero eso no quita que los melillenses no puedan participar con sus donaciones. Aquí nosotros no extraemos las células madre, sino que de alguna forma eso lo tenemos concertado con el Centro Regional de Transfusión en Málaga, fundamentalmente porque nosotros no tenemos los privilegios ni la habilidad suficiente cuantitativamente en número de casos, sobre todo, para hacer trasplante de médula. Luego tampoco nosotros procesamos las células madre que tienen que congelarse. Entonces nuestra colaboración aquí es la recepción de los donantes de médula, la extracción inicial de una muestra de sangre que intentamos habitualmente agrupar para que sean algunas muestras las que mandamos y mandarlas a Málaga. Esa muestra se le hace los antígenos tisulares, sistema HLA que se llama, y ese sistema entra dentro de una base de datos nacional e internacional, y solo si se activa un requerimiento de médula de ese donante potencial es cuando el donante potencial se convierte realmente en donante efectivo. De hecho, la probabilidad de ser un donante efectivo de hecho es pues 1 en 100, en 1 a 200 casi. De cada 100 a 200 donantes, uno de ellos podrá tener un requerimiento de su médula, ¿vale? Y nosotros desde aquí pues colaboramos en esa trazabilidad de muestras, en esa recogida de muestras, y las enviamos al Centro de Transfusión en Málaga, que es donde hacen el tipaje. Nosotros hemos tenido 2 activaciones de donantes, ¿vale? Y alguno de ellos ha donado. El año pasado concretamente hubo una donación. Nos preguntamos por qué se necesitan donantes de médula. De las Nieves explica que hay pocas probabilidades de que un miembro de la familia pueda ser un donante compatible con el enfermo. ¿Qué pasa? Que los familiares, el que tiene muchos hermanos, tiene muchas probabilidades de tener una identidad con el paciente que la requiere. Pero aún así, las posibilidades de tener un donante familiar emparentado, que se llama, son bastante raras, un 10%, 20% de pacientes, ¿no? Entonces, el hecho de que haya mucha población dispuesta a donar médula ósea aumenta las probabilidades, pues casi en un 90% de casos acabamos teniendo un donante para ese paciente concreto. El director del Centro de Transfusión explica que han llegado a la entidad muchas personas que no son donantes de sangre, pero sí desean ser donantes de médula. No obstante, asevera que la mayor parte de los melillenses que dan su visto bueno a donar médula también son donantes de sangre. Además de las Nieves, asegura que el proceso para esta donación ya no es tan agresivo como antes. Afirma que dura más que cuando se dona sangre, pero que en la mayoría de los casos no es necesario entrar en un quirófano. Pero la donación de médula antes se requería un quirófano, requería una anestesia general, porque había que pinchar en lo que es la estructura de la cintura, la cresta ilíaca. Había que 2 operarios tenían que pinchar y ir sacando médula a médula, claro, un pinchazo, otro pinchazo, otro pinchazo. La persona, aparte de doloroso, la persona al día siguiente pues podía salir y sobre todo que requería una anestesia general, ¿no? Y hoy en día, al haberse transformado predominantemente en una donación de células madre, pues la donación de células madre tiene lugar pues en un sillón como en los que habitualmente se dona sangre, pero en vez de una donación de 10 minutos, pues estamos hablando de varios pases. Se obtiene la donación, se
capturan o se recogen las células madre, se devuelve el resto de sangre y así se hacen 3-4 pases hasta que la dosis de células madre es suficiente para realizar un trasplante, ¿no? O sea que bueno, que de alguna forma hemos mejorado el aspecto para un donante y sobre todo donantes no emparentados, porque daros cuenta que bueno, que yo por mi hermano o alguien por su hermano hace lo que haga falta, incluido meterse en un quirófano. Pero una persona anónima hacia un otro anónimo, pues hombre, hay que intentar facilitar de alguna forma que el procedimiento sea lo menos agresivo posible.